Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la diversidad cultural, sus características, los tipos que hay, y te daré muchos ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender, y suscríbete al canal. La diversidad cultural es la variedad de culturas que existe en un mismo país. Este concepto ha tomado mucha importancia desde 2001. Se considera patrimonio común de la humanidad por la UNESCO. Cuando en un espacio geográfico que goza de una identidad cultural específica y extendida, está en contacto directo con otras corrientes y manifestaciones, se hace presente la diversidad cultural. Un ejemplo muy claro de manifestación de diversidad cultural se remonta a la época colonial. Los territorios conquistados por la corona española tomaron para sí elementos de su cotidianidad, como el idioma y la gastronomía, entre otros. De esta forma, los habitantes de esas tierras combinaron sus propias expresiones con las observadas en los colonos. Características de la diversidad cultural. Múltiples culturas. En la diversidad cultural existen múltiples culturas, pues esta es una particularidad estrictamente necesaria. Para que haya diversidad, tienen que estar presentes varias culturas, cada una desarrollada por grupos distintos. Es posible que dichas culturas se hayan interrelacionado en tiempos pasados o lo hagan en la actualidad. En cualquier caso, siempre que coexisten en un momento determinado culturas de diferentes características, la diversidad cultural puede tener lugar. Rasgos distintivos. Cada cultura debe tener especificidades únicas, como etnia, sexo, raza, idioma, religión, historia, arte, música, entre otras. Los elementos originales de cada cultura son los que garantizan que éstas puedan interrelacionarse manteniendo su esencia, a la vez que reciben las influencias de otras culturas involucradas. Diferencia cultural. Dentro de una dinámica enmarcada en la diversidad cultural, es posible que se experimenten choques de concepciones y formas de ver la vida que son propias de una cultura o de otra. Las diferencias que se presentan entre un colectivo y otro son consecuencia inherente de la diversidad cultural. Preservación. Se trata de la conservación de conocimientos para evitar que mitos, lenguas, religiones y otras peculiaridades se pierdan con el tiempo y por el contacto con otras culturas más fuertes. En la medida en que haya mayor preservación, habrá una diversidad cultural con mejor sustento. Dentro de un contexto de diversidad cultural, debe evitarse dar mayor preponderancia a una sociedad o cultura sobre otra. En estos escenarios, lo ideal es que las distintas culturas coexistan y basen su interacción en el diálogo, en la comunicación y en el respeto por sus expresiones. Tipos de diversidad cultural. Hay distintas maneras en que se expresan las diferencias culturales. Diversidad religiosa. Se refiere a la convivencia pacífica de diferentes religiones en un mismo país. Diversidad lingüística. Es la referencia a las distintas lenguas que se hablan en una misma región o nación. Diversidad étnica. Es aquella donde hay presencia de diversos grupos étnicos en el mismo país. Ejemplos de diversidad cultural. En México. México es uno de los países con mayor diversidad cultural. Esta nación es reconocida por tener una sociedad muy rica culturalmente gracias a su herencia indígena y a la influencia europea que recibió en varios momentos importantes de su historia. Sus orígenes datan del Imperio Mexica, y con el paso del tiempo este país se ha modernizado y ha adquirido otros elementos de culturas contemporáneas como la europea o la norteamericana. La gastronomía mexicana mezcla ingredientes que provienen de muy diversas épocas y representantes. El chile, el maíz, el aguacate, el trigo, el tequila y el mezcal son elementos infaltables en esta comida. En España. España representa la unión de influencias de Europa, África y del Mediterráneo, razón por la que es claro ejemplo de diversidad cultural. En dicho territorio han convivido por siglos griegos, romanos, fenicios, musulmanes e íberos, entre otros individuos de raíces muy variadas. Esta mezcla es la razón por la que además del castellano, se hablan otras lenguas como el gallego, el valenciano, el catalán, el vasco, etc. En Argentina. Argentina, y en especial su capital Buenos Aires, es considerada por muchas personas la nación y ciudad más europea de América. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos extranjeros convirtieron a este país sudamericano en su hogar.
trayendo consigo muchas de las costumbres y tradiciones propias de sus países de origen. En Perú, la cultura del Perú es producto de sus antepasados. La civilización inca fue tan importante y tan avanzada para su época que muchas de las costumbres, tradiciones y festivales de hoy provienen de ese entonces. La influencia que esta civilización tuvo en la sociedad es innegable. Se trata de una mezcla de origen indígena que fue adaptado a otras culturas como la africana y la asiática. Además, se amoldó a una ubicación geográfica repleta de selva y humedad. Muestra de su diversidad es la presencia de 11 ecorregiones y de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el planeta. En China, en el gigante asiático se hablan 235 lenguas distintas, correspondientes a 235 culturas. Allí conviven y se expresan aunque bajo el dominio del chino mandarín y sus costumbres culturales. En India hay 22 lenguas oficiales junto al inglés. Además, existen 393 lenguas no oficiales que, como en el caso de China, corresponden a culturas. Por otra parte, existen varias religiones: el hinduismo, que es el más numeroso, el islamismo, del que también hay un gran número, y el cristianismo en menor medida. En Bolivia, proporcionalmente, este país tiene el mayor número de habitantes originarios. Su cultura es una mezcla indígena y europea. Sus lenguas oficiales son el aymara, el quechua, el guaraní y el español. En Inglaterra, la presencia asiática en Inglaterra, sobre todo de Pakistán y la India, pero también de otras regiones africanas, americanas y europeas, es notable, hasta el punto de que hoy en día muchos funcionarios públicos, ministros y políticos de influencia son de origen extranjero. Se dice que Londres es una ciudad donde se hablan más de 300 idiomas, por la cantidad de extranjeros que conviven allí. En Australia es un país étnica y culturalmente rico. De hecho, en Canberra se celebra en febrero el Día de la Diversidad Cultural de Australia, pero a lo largo del año hay multitud de festivales correspondientes a las culturas que allí viven. Por otra parte, 1 de cada 4 habitantes australianos nació en otro país. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para ver si has comprendido bien el tema, deja en los comentarios un ejemplo de diversidad cultural. Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!